Y sé que este programa va a conectar a más de una persona porque vamos a hablar del dinero. Primero que todo, quiero presentarles a nuestra invitada. Ella se llama Erika Cortés. Le damos la bienvenida a esta familia del diario y Muchísimas gracias. felicitarla por este libro que además se ve buenísimo. ¿Y el dinero para qué? Claves para lograr una vida financiera equilibrada y saludable. Se lo recomiendo. Yo lo empecé a ojear y realmente está plasmado en él una cantidad de hábitos, de explicaciones con tablas, que eso es lo que realmente nos sirve como buena ingeniera, las tablitas fáciles de realizar y con una cantidad de experiencias propias que han ayudado a tener una vida financiera saludable y feliz y de bienestar, porque eso es lo que resume el dinero, bienestar. De Bienvenida. acuerdo. Muchísimas gracias, Diana. Me encanta estar acá. Gracias por darme la oportunidad de ofrecer las experiencias y los conocimientos que puedo llegar a tener en ese tema del dinero, que lo he trabajado bastante. Erika me contaba antes de prender las cámaras que ella estaba en el mundo corporativo y que después de tener a sus hijos dijo, pues tengo que hacer un pare porque me estoy desgastando, llegando tardísimo a mi casa y pues quería tener una relación bien saludable y de bienestar con el dinero y a eso se ha dedicado. Por eso es que este libro es el reflejo de sus experiencias y de esta buena relación que tiene con el dinero. ¿Qué tal si hablamos de 6 hábitos? Empecemos por 6, aunque son más. Para eso vamos a tener muchos espacios aquí en este diario, de cómo tener una buena relación con eso que nos gusta tanto, el dinero. Perfecto. Listo. Entonces, hablemos de hábitos, pero tenemos que tener en cuenta que para tener una buena salud financiera no solamente tenemos que tener unos hábitos saludables, sino tenemos que revisar nuestras creencias, que yo sé que es un tema que han trabajado mucho en este programa, y también mirar creencias, hábitos y conocimientos. Tenemos que también conocer del tema de las finanzas para poder integrar todos estos tres aspectos para nuestro bienestar. ¿Y qué tal si antes de empezar comenzamos con una definición de qué es el dinero? Bueno, el dinero para mí es una herramienta que te permite lograr diferentes objetivos. ¿Mm? Y así lo debes ver, como una herramienta, no como un fin en sí mismo, porque obviamente el dinero de por sí no te sirve para nada. Todo depende de... Yo veo a la persona como alguien que recibe dinero de una manera, lo filtra y lo vuelve y lo saca al mundo. Y depende de cómo lo manejes, cómo lo des, estás impactando de una u otra manera en el mundo. Entonces el dinero es una herramienta que puede cambiar vidas, puede generar bienestar si tú lo sabes administrar y lo planeas y adoptas unos hábitos saludables, te puede generar bienestar. Pero pues el dinero, si tú no lo sabes manejar, también te puede hacer mucho daño. Y si tú no tienes buenos hábitos, puedes acabar endeudado con unos niveles altísimos, generándote estrés, y el estrés te puede enfermar y te puede generar ansiedad, depresión y una cantidad de trastornos que te afectan el día a día. Entonces, el dinero es una herramienta que nos permite obtener bienestar, si me lo pides resumido. Erika, entonces, ¿podrías aseverar que el dinero es espiritual? Yo diría que el dinero tiene un componente espiritual en la medida en que nosotros somos espirituales, entonces depende del uso que le demos, vamos a impactar en el mundo de acuerdo con la concepción espiritual que nosotros tengamos de él. Eso es lo que yo... ¿Qué tienen que ver las creencias que las mencionaste hace un momento y el conocimiento que pueda tener una persona del mundo financiero con respecto a su relación con el dinero? Hay muchas creencias que te limitan. Por ejemplo, hay una creencia que menciono en el libro que veo constantemente y es que las personas, por ejemplo, piensan que para comenzar a ahorrar necesitan tener una cantidad importante. O sea, si yo no tengo 100.000 pesos, no comienzo a ahorrar. Entonces, esas que son creencias o son paradigmas o son formas de pensar, limitan el comportamiento y por lo tanto el resultado financiero de las personas, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una creencia que incide en mi forma de relacionarme con el dinero. Hay ¿Mm? muchas creencias de verdad que tienen las personas y que
todos los días viven bajo ella. Por ejemplo, el dinero es sucio, el dinero te vuelve deshonesto, el dinero es para otros, si consigo plata entonces no voy a ser una persona honesta para mi familia. Bueno, hay muchas cosas que realmente marcan. Exacto. Y eso no es tema del dinero como tal, todo depende del manejo que uno le dé, porque el dinero sirve para crear cosas maravillosas. O sea, si yo quiero ayudarle a la humanidad, por decir algo, yo puedo contribuir con el dinero también, ¿no? Entonces depende de yo cómo me exprese con el dinero, básicamente. ¿Qué debes conocer acerca del mundo financiero? Básicamente porque no te estamos diciendo que te vuelvas un economista ni un duro en el mundo financiero, pero ¿qué es lo básico que tienes que conocer para tener una sana relación? Digamos que a mí me gusta un enfoque de la salud financiera como un componente, como una unión de cuatro componentes. Y es el manejo de el gasto, el ahorro, la deuda y la planeación. Si yo conozco cómo manejar adecuadamente esos cuatro aspectos, puedo tener una salud financiera que me beneficie y me lleve a un nivel elevado de bienestar. Por ejemplo, en el gasto, yo debo saber cuánto gasto y gastar efectivamente menos de lo que gano. Y yo me encuentro con que muchas veces las personas no saben cuánto gastan. Entonces acá vamos a uno de los hábitos. Uno de los hábitos que yo recomiendo y que casi que es la primera tarea que le pongo a las personas es anotar, anotar y anotar. Y anotar es anotar todo lo que uno se gasta. Yo sé que suena a veces como, uy, qué pereza, pero no es difícil, es algo muy sencillo y con que lo hagamos así sea un mes, ya nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro patrón de gastos. ¿M? Acá voy a contar un experimento que hicieron hace ya varios años, en el 2008, con unos trabajadores en la India y en China, unos trabajadores de la construcción que les pagaban su dinero en efectivo. Cogieron a la mitad y les pagaron su sueldo como siempre. En efectivo, ahí va. Y cogieron a otro grupo y les pagaron su sueldo repartido en 4 sobres. Y no les dijeron nada, simplemente tenga, acá está su paga. A los 3 meses reunieron a los dos grupos de personas y sorprendentemente se dieron cuenta que el grupo al que le pagaron en los 4 sobres ahorró sin proponérselo. ¿Y por qué pasa esto? Porque mira que cuando tú te haces consciente de cómo estás manejando tu gasto, tú lo cuidas más, de alguna manera no despilfarras en cosas que realmente no te inciden en tu bienestar. Mira que si tú te acabas un sobre y tienes que abrir el otro sobre, ya te das cuenta que ya te gastaste la cuarta parte. Ese hábito de anotar nos da, no digamos que un conocimiento financiero de términos del interés o términos complejos, sino de conocer nuestras finanzas, cómo están funcionando. Y es que si yo no sé cómo están funcionando mis finanzas, ¿cómo las voy a mejorar? O cómo las voy a encaminar a lo que realmente me parece a mí valioso. Entonces ese es uno de los hábitos que me parece importantísimo y que recomiendo, y es muy fácil hacerlo, lo puede hacer uno en un cuaderno. Ahora hay cantidad de aplicaciones en el celular donde uno puede simplemente ir marcando y agrupando. Incluso yo tengo la aplicación en la que uso, voy marcando de qué cuenta saco, entonces después al final del mes voy revisando de una vez con mis cuentas y me queda todo conciliado y todo cuadrado y sé en qué me estoy gastando la plata. Entonces anotar te sirve para saber dónde estás parado y para, como el ejercicio de los sobres, para tomar conciencia de los gastos y ver realmente en qué se me está yendo la plata y por ahí de paso podemos ahorrar. Porque todo es posible de lograr. Ahorita me estaba aquí riendo porque hay gente tan organizada que tiene su tablita de Excel, su aplicación en el celular, y hay gente que tiene un cuaderno y ahí anota Sí, absolutamente todo, pero es un ejercicio mental que te va a dar la capacidad de analizar que se te está yendo las luces muchas veces o que está siendo organizado, pero anotar el primer hábito que aprendemos el día de hoy, hábitos sencillitos que todos podemos hacer cada día de nuestra vida. Vamos con otro hábito.
Acá hablo de uno que tú, digamos que mencionaste ahorita hablando de las creencias, y es el de agradecer. Tú decías que la gente hablaba de el dinero es sucio, el dinero no me alcanza, y hay una concepción a veces negativa del dinero, tengo que pagar esta cuenta. A mí me gusta más el enfoque de agradecer. Menos mal puedo dar este dinero para obtener a cambio lo que me van a dar, o puedo dar este dinero para que la otra persona pueda incrementar su bienestar de alguna manera. Entonces, es un hábito muy sencillo que muchas veces no parece tener relación con las finanzas, pero sí permite entablar una relación más armoniosa, digamos, con el dinero. Entonces, es un hábito súper sencillo, agradecer. eh, Cuando pagues la cuenta del agua, menos mal pudiste tener agua, o sea, veámosle lo que nos aporta realmente y no nos aferremos al dinero, ¿no? El dinero nos permite adquirir bienes, nos permite adquirir servicios, pero también tenemos la capacidad de obtenerlo, ojalá haciendo cosas que consideremos valiosas para los demás. Erika, es que mira, lo hablábamos antes de prender las cámaras. Hay gente que hace un préstamo, por ejemplo, para irse de viaje. Va, pasa delicioso en su viaje, hizo y deshizo, bueno, pasó rico. Luego llega la primera cuota a pagar y eso echa madrazos, dice que es que ese banco es muy usurero. Entonces la reflexión es, a ti te prestaron el dinero y fueron clarísimos en las condiciones, cuál era el interés que te iban a cobrar, cómo era la forma, el plazo de pago y tú aceptaste. Por eso te depositaron ese dinero. Y después estás furioso pagando la cuenta después de que te la gastaste con tanto gusto. Eso tiene que traer el que crea en energía, mala energía, o el que crea en ley del karma será, o no sé qué, pero no puede ser un hábito sano que tú no pagues tus cuentas De con acuerdo. gusto después de que te la De gastaste. acuerdo. Y mira que acá voy a hacer mención a un libro que habla sobre cómo gastar de manera que te genere mayor bienestar o mayor felicidad. Y una de las cosas que menciona es que usualmente lo que hacemos nosotros es endeudarnos, o sea, disfrutar primero y pagar después. Y lo que dice este señor es, haga lo contrario, pague primero y disfrute después. Entonces, si usted ya ahorró y tiene para su viaje, se va feliz y vuelve feliz y no tiene que estar preocupado durante quién sabe cuántos meses de tener que pagar el viaje, que además por pagarlo con un préstamo y no con el ahorro, le sale probablemente el doble de caro, y más si lo paga con una tarjeta de crédito. Tercer hábito. Tercer hábito. Es una cosa que se llama preahorro. Preahorro, o algunos asesores financieros lo llaman páguese a usted primero. ¿Y por qué? Porque el ahorro es la columna vertebral de las finanzas, de una salud financiera adecuada. ¿Por qué? Porque el ahorro permite eh, adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno, o sea, da resiliencia financiera, permite tener estabilidad económica en momentos de altibajos en mis ingresos o en mis gastos, me permite pagar deudas, me permite aprovechar oportunidades de inversión, me permite cumplir sueños, objetivos. Entonces el ahorro es clave en la salud financiera. Y lo que decíamos al principio, muchas veces las personas dicen yo no estoy todavía en capacidad de ahorrar o no tengo suficiente o no alcanzo, pero yo veo el ahorro más como una disciplina. Total. ¿Y el preahorro en qué consiste? En que simplemente apenas llega mi ingreso, yo, igual que pago o el arriendo o el mercado o la luz o el gas, pago el ahorro. Es un gasto fijo Fijo. del mes. Y lo pago, y lo importante ahí es no solo pagarlo apenas me entra la plata, sino dejarlo en una parte diferente a donde manejo yo la cuenta de mis gastos. Porque si lo dejo en la misma cuenta, pues voy girando, voy girando, voy girando y se me acaba yendo y no queda el ahorro. Entonces lo importante es manejarlo en una cuenta aparte. Y acá hay otro tema importante, es no dejarlo, como quien dice, debajo del colchón. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el dinero? Si yo no lo pongo de alguna manera a trabajar, el dinero pierde valor en el tiempo. Y acá hay un concepto, ya que hablábamos también de conocimientos financieros, que es el valor del dinero en el tiempo. Tener 100.000 pesos hoy
no es lo mismo que tener 100.000 pesos en un año. ¿Por qué? Por un lado está el impacto de la inflación, que hace que con 100.000 pesos pueda comprar menos cosas. Y por otro lado, esos 100.000 pesos de hoy tienen la capacidad de generar riqueza. O sea, si yo meto esos 100.000 pesos en un producto bancario que me genere interés, por ejemplo, el 9%, ahí sí estoy yo generando valor. Pero si los dejo quietos, pierdo porque la inflación hace que todos los productos aumenten de precio y yo no tengo mi misma capacidad de pago. Entonces acá digamos que quiero hablar bien del sistema financiero en la medida en que cumple una función social. O sea, el sistema financiero les sirve a las personas que en algún momento de su vida tienen excedentes de plata y quieren ahorrar para un futuro, y intermedia con los que necesitan en algún momento para comprar vivienda, para montar un negocio. Entonces, esa plata finalmente está ahí fluyendo en el sistema financiero y está trabajando, y yo puedo aprovechar ese sistema financiero para tener algún beneficio y poder aprovechar, digamos que el interés que me puede generar ese dinero. Es como, y lo voy a decir de manera metafórica, cuando el agua se estanca, se pudre, pero cuando el agua fluye, es cristalina y da lugar a la vida y lugar a que pasen muchas cosas en ese transcurrir o en ese fluir del agua. Esta es una metáfora para decir que el dinero, si lo guardas debajo del colchón, pues obviamente como que pierde vida, como que Claro. pierde su curso. Hay que poner a trabajar el dinero porque, como decimos siempre, el dinero es energía. Cuarto hábito. Antes de pasar al cuarto hábito, hay una parte importante que quisiera decir con respecto al ahorro, y es que debemos tener ahorro tanto a corto plazo como a largo plazo. Acá solemos pensar muy en el corto plazo, muy en el bienestar de hoy. Creencia, después me preocupo por mi pensión, o estoy muy joven para comenzar a pensar en la pensión. Pero cuanto antes comience uno a ahorrar para el futuro, para el largo plazo, digamos que más capacidad de maniobrar hay y más bienestar puede generar a futuro. Entonces la invitación es a que nos ocupemos de nuestra pensión, no lo veamos como algo muy lejano, sino como contemos el tiempo como un aliado nuestro, porque en términos financieros hay una cosa que se llama el interés compuesto, que no sé si habrán oído hablar de la magia del interés compuesto, y es que el dinero que yo invierto hoy y me genera intereses, luego gracias al interés compuesto yo puedo obtener intereses sobre los intereses que ya obtuve. Entonces, si yo dejo el dinero invertido a largo plazo, el crecimiento del dinero va a ser exponencial por esta magia del interés compuesto. Entonces, aprovechemos estas oportunidades para pensar en el largo plazo y no simplemente nos quedemos con un ahorro en el corto plazo, sino también a largo plazo. Ahora sí podemos pasar al cuarto Cuarto hábito. hábito. Acá voy a hablar de un hábito que suena sencillísimo y tiene un impacto, y es hacer una lista de compras. Suena elemental, uno dice, ¿para qué? Pero hay estudios que demuestran que efectivamente las personas que van a hacer mercado o van de compras con una lista gastan menos. O sea, han hecho experimentos al respecto. Se calcula que incluso puede uno gastar un 30% más que si no lleva la lista. Porque pues claro, ¿qué pasa? Yo voy antojándome y voy echando en el carrito lo que voy viendo y digo, ay, qué rico, y acabo comprando cosas que no necesito, que después se me vienen a dañar. Y digamos que la lista sirve no solamente para hacer la compra del mercado. Si tú vas a hacer las compras de Navidad o los regalos, lleva una lista y eso te ayuda a centrarte en lo que realmente es importante para ti. Porque todo es posible de lograr. Y vamos con el último, después en otros programas seguimos con los otros. Bueno, entonces, este último hábito es hablar de plata en la familia. Muchas veces no hablamos de dinero porque nos da susto o porque lo tomamos como un tema medio tabú,
Y miren que tuve el caso de una persona que trabajó en la vicepresidencia de una multinacional muy importante e incluso vivió expatriado y tenía un súper sueldo, pero en esos recortes de personal acabó saliendo, le pagaron una muy buena indemnización. Y yo vine a hablar con él un par de meses después de todo esto. Y ya se había comido más de la mitad de la indemnización que le habían pagado. Y me puse a mirar qué estaba pasando adentro. Los hijos seguían yendo al mejor colegio, se fueron al concierto, no me acuerdo en dónde, porque pobres, ¿cómo no van a aprovechar el concierto? Seguían yendo al club, seguían con un nivel de gastos como lo tenían antes, simplemente por no hablar de plata en la familia y por la vergüenza que le generó a este señor decir, no, no tenemos plata. Yo creo que es un tema que debe hablarse abiertamente en la familia para que genere espacios de colaboración y de aprendizaje. Entre todos podemos pensar qué hacemos, entre todos podemos mirar cuál es la mejor manera de enfrentar la situación. Entonces, hablar de plata en la familia me parece que es un tema importante. Educar a los hijos en temas de finanzas, porque las personas no reciben ahora educación financiera en los colegios. Ojalá ya tuviéramos algo. Hay colegios que ya han comenzado, pero entonces los padres son los encargados de transmitirle buenos hábitos y qué mejor que compartir cuando hay situaciones adversas para salir juntos de esa situación. Ay, Erika, buenísimo. Le recomiendo este libro que se llama El dinero para qué. Una mujer que realmente sabe de finanzas, la tiene clara y todo lo ha plasmado aquí. Muchísimas gracias y espero que pronto estemos nuevamente juntas para que sigamos conversando de hábitos y de la magia del dinero. Gracias. Perfecto. Mil gracias, Diana, A por la ti, invitación. tan bellos. Ustedes, gracias siempre por abrir su mente y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Nos vemos en una próxima para que escribamos una nueva página de este diario. Chao.